Shalom, amados, seguimos con el siervo escogido. El tema de hoy relata el mismo tema del libro, mi siervo escogido, y vamos a leer lo que corresponde a Isaías 49. El tema principal de este libro es analizar verso por verso Isaías 49, un capítulo muy importante para entender profecías sobre el siervo escogido, que ya hemos visto algunas profecías en los capítulos compartidos. Ahora vamos a centrarnos en este capítulo 49. Las escrituras se explican con ellas mismas. Hoy muchos niegan y desprecian al siervo escogido, pero al final la voluntad del Abba es la que será prosperada por medio del siervo escogido por Elohim. Mas hoy Yeshua es desechado por muchos, y tristemente aún por muchos de su pueblo, a las cuales Yeshua ama y vino a buscar, mas hay promesas de que los va a restaurar. El verso 1 dice: Oh islas, escúchenme a mí, y escuchen ustedes pueblos desde lejos. Yod-Hei Vah-Hei, desde el vientre me llamó, desde las entrañas de mi madre hizo mención de mi nombre. La palabra hebrea para hacer mención es sacar, que es marcar como para que sea reconocido, para recordar y hacer memoria. En Isaías 42:4, donde nos habla del siervo escogido, dice que no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Aquí estas costas que esperan su ley son las tierras lejanas, las naciones donde Israel fue esparcido, ya que cuando las escrituras se refiere a los que están lejos, habla de las ovejas cautivas de la casa de Israel. Ellas son las ovejas perdidas que Yeshua vino a buscar para unirlos a los que estaban cerca, que son las ovejas de Judá, donde caminó Yeshua en el territorio de los judíos y la ciudad escogida Jerusalén, y desde donde envió a sus discípulos, como también hoy nos envía a nosotros entre las naciones hasta lo último de la tierra, a llevar este mensaje de las buenas nuevas de salvación para enseñarles a obedecer como Yeshua mismo nos mandó en Mateo 28 del 18 al 20, donde toda potestad le ha sido entregada al siervo escogido y todo se cumplirá como está escrito. La ley es la alianza, el nuevo pacto, y como Yeshua fue profetizado, nacería de el vientre de una virgen. Entonces allí fue mencionado su nombre, que su significado cumple la promesa de redención, salvación de su pueblo Israel. El nombre es autoridad, propósito, familia, fama. Leemos en Mateo 1 del 18 al 25. Aquí claramente explica que María, Miriam, se halló que había concebido del Espíritu Santo y que el ángel de Adonai le apareció en sueños a José y le dijo que no temiera de tomar a María, Miriam, porque lo que ella es engendrado del Espíritu es. Y verso 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yehoshua. Significa salvación de Yod-Hei Vah-Hei, porque él salvará a su pueblo Israel de sus pecados. Y allí mencionó que era el cumplimiento de la profecía de Isaías 7, verso 14. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros, o a favor de nosotros. Entonces, este verso se refiere al cumplimiento de la voluntad del Padre de salvar por medio del siervo escogido. El verso 2 dice: y puso
mi boca como espada afilada, aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. En Lucas capítulo 1, verso 35 dice: el ángel Gabriel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo niño que nacerá de ti será llamado Hijo de Elohim. La frase te cubrirá con su sombra se refiere al poder de Elohim manifiesto y la misma presencia de Elohim en la concepción de Yeshua y su plan de salvación. A través del poder del Espíritu Santo, puso a Yeshua como saeta bruñida. La saeta es un arma de guerra en la antigüedad. Bruñida es pulida, afilada y lista para el combate. Yeshua es quien ejecuta la voluntad del Padre con la precisión y poder enviado para derrotar las fuerzas del mal. Esas saetas de juicio están guardadas y preparadas para el día de su venganza. Ahora hablemos de la espada afilada. Está hablando de las palabras del Padre en boca de Yeshua para ejecutar la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. En el Cántico de los hijos de Israel, Deuteronomio 32:40 dice: hay un juramento porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Y verso 41-43 nos habla de que si él afilare su reluciente espada, él tomaría venganza de sus enemigos y que esa espada devorará carne, que él vengará la sangre derramada de sus siervos y que también hará expiación del pecado por la tierra de su pueblo. Ahora vemos en Apocalipsis este juicio de los enemigos por la sangre derramada de sus siervos, y en Apocalipsis 19, verso 15 dice: de su boca sale espada afilada para herir con ella a las naciones, y las gobernará con vara de hierro, y él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. También el cubrir con su mano muestra la protección y autoridad del Padre dada a Yeshua para cumplir su misión. Por eso, al final de Apocalipsis 19 dice que todos esos ejércitos poderosos de las naciones que se reunieron contra él fueron muertos con la espada que salía del que montaba el caballo, al cual se le llama fiel, verdadero y con justicia juzga y pelea. El verso 13 nos dice: su vestido teñido en sangre y su nombre es el verbo de Elohim. O sea, su palabra en acción, un verbo que ejecuta. Yeshua es el mismo de Isaías 63, el que habla en justicia, grande para salvar a la grandeza de su poder. Y el verso 4 habla del día de la venganza y el año de sus redimidos que ha llegado. Todo ese capítulo nos habla del siervo escogido hermoso en su vestido, que con ira hollará los pueblos, los embriagará en su furor y derramará en tierra su sangre, ya que al Hijo se le ha dado ejecutar el juicio ya jurado. En el verso 3 dice: y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Aquí no está diciendo que el siervo escogido es su pueblo Israel, sino que Israel es también su siervo, en el cual él se va a gloriar y lo hará a través de Yeshua. Y de esto hay muchos versos, citemos algunos. Isaías 43, 6, 7. Diré al norte: entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho.
Isaías 30:18. Elohim dice que Él esperará para tener piedad de nosotros y por esa razón Él será exaltado. Yeshua refleja la luz de la gloria del Padre. La vida y obra de Yeshua es hecho para la glorificación del Padre, mostrando que Yeshua es el camino para que el hombre se reconcilie con Elohim y así manifieste su gloria en el mundo. Pero de igual manera, cada uno de nosotros es Israel. Yeshua es Israel, y a la vez somos siervos del Altísimo, su linaje escogido, especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Si somos obedientes a sus mandamientos, como está escrito en Éxodo 19. En Romanos 9:23 nos habla de los vasos de compasión y fidelidad que Él haría notorias las riquezas de su gloria que ya Él había preparado para gloria. En el verso 4 dice, pero yo le dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Yod-Heh-Vah-Heh y mi recompensa con mi Elohim. En este verso, el siervo escogido expresa un lamento profundo. Ha predicado, ha sanado, ha llamado a su pueblo, pero ellos no escucharon ni se arrepintieron. Sin embargo, confía en que Elohim juzga y le recompensará, lo que se cumple en la exaltación de Yeshua y tendrá una recompensa final. Pero es exactamente el mismo sentir de todo siervo de Adonai. Igual pasó a todos los profetas y a los discípulos y seguidores de Yeshua, que son aborrecidos, perseguidos, difamados, menospreciados, por tanto, solo hablar de la verdad y vivir una vida justa en santidad. Parece que uno trabaja y se esfuerza para nada, pero no es así. Vimos en Isaías 53 del 1 al 3 cómo fue despreciado, tenido en poco. Les pareció insignificante, un rechazo que daba la impresión de que su ministerio había fracasado. De la misma manera nos sentimos hoy los que llevamos su mensaje, las buenas nuevas. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Parece que a muy pocos les interesa. Hay mucha distracción y el pueblo de Elohim está entretenido con los placeres del mundo, ministerios de hombres, afanes, etc. Hay poco compromiso de entrega completa. Hoy con nuestro Elohim vemos muchas edificaciones sobre fundamento de arena. Estos edificios, casas, paredes caerán en el fuego de la prueba que se viene. En el Salmo 22, 6, 8 nos habla de Yeshua y cómo se sentía. Dice, mas yo gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yod-Heh-Vah-Heh, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En Isaías 53:11 dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Elohim obra de maneras misteriosas y sabemos que no es en vano. La recompensa viene. En Isaías 40:10, he aquí Yod-Heh-Vah-Heh, el Adón vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. También en Isaías 52 del 11 al 12 dice, he aquí que Yod-Heh-Vah-Heh hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa en él y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Yod-Heh-Vah-Heh, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada.
En el verso 5, ahora pues dice Yod-Heh-Vah-Heh, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yod-Heh-Vah-Heh y el Elohim mío será mi fuerza. Ser escogido, separado, formado con un propósito, y lo primero que vemos es que Yeshua es escogido para ser un siervo. En Mateo 20:28, Yeshua dijo: Yo, el Hijo del Hombre, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces un siervo escogido, menospreciado, que vino a salvar y rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero Él rescata para luego unirnos a la casa de Judá. El siervo escogido, Yeshua, es el Redentor de Israel. Ya pagó el precio alto del rescate de sus vidas. Que como dice el Salmos 49, del 7 al 8, ningún hombre, por más rico y poderoso que sea, puede en alguna manera pagar ese gran precio. Dice el texto que el siervo va a hacer volver a Elohim, a Jacob, que son las 12 tribus, a las 2 casas, a las 2 familias. La palabra volver en hebreo es shub, que significa convertirse, corresponder, arrepentirse, enderezar, con la idea de volver al punto de donde partió de la tierra prometida, pero más aún volver a los mandamientos de nuestro Abba, Padre amado, para una reconciliación en la restauración de esa santidad, sin la cual nadie le verá. Israel se volvió gentil, pagano, lleno de costumbres que Elohim abomina. Hoy su pueblo está compuesto por multitud de naciones, como también estaba profetizado en Génesis 48:19, en la bendición de la primogenitura otorgada a Efraín, el hijo de José, en Egipto. Yeshua vino a buscar lo que se perdió, para hacer volver por medio de la nueva alianza a su pueblo, para reconciliarse con el Abba, el Padre amado, y recogernos de los 4 extremos de la tierra a nuestra herencia eterna y reinar unidos como un solo pueblo o una sola congregación de las 2 casas con Yeshua. Esto lo podemos ver en el nuevo pacto en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Yod-Heh-Vah-Heh, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yod-Heh-Vah-Heh, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, pues después de aquellos días, dice Yod-Heh-Vah-Heh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yod-Heh-Vah-Heh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yod-Heh-Vah-Heh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. También en Ezequiel 37, la unión de los 2 palos, y serán uno en la mano poderosa de Yeshua. Leamos los versos. Verso 15. Vino a mi palabra de Yod-Heh-Vah-Heh diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él: para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalos luego en uno con el otro
para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y así muchos otros versos nos hablan y repiten lo mismo. Es imposible no creerlo. Y dice también que Yeshua los haría volver y que luego iba a congregar a Israel. Aquí, para congregar, usa la palabra hebrea asaf, que significa ser recogido, arrebatar, apoderarse, amontonar, cosechar, congregación y se define reunir para cualquier propósito. Veamos algunos versos de la profecía de Ezequiel 37, del 21 al 22. Y les dirás, así ha dicho Yod Hei Vahei. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Oseas 1:11 nos dice, y se congregarán los hijos de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Termina el verso diciendo que el siervo será estimado a los ojos de Elohim y que su poder, su fuerza viene de él. Esta palabra estimada en el hebreo kabbat, que significa seré honrado, glorificado, renombrado, rico, honorable, pues Yeshua se humilló hasta lo sumo y a él se le dio la gloria, autoridad, riqueza, etc. Hasta lo sumo se humilló también, y de esto hay muchas profecías. La exaltación no viene de los hombres, viene del soberano altísimo Abba, Padre amado. Para los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, Yeshua no tuvo valor, pero a los ojos del Padre, Él se deleita grandemente en su siervo escogido, y de la misma manera hoy a los siervos escogidos de su pueblo Israel son menospreciados. Pero si caminamos humildes, un día Él nos levantará para reinar con Él. En el próximo verso continúa hablando lo mismo. El tema central es que Elohim envió a Yeshua a salvar a Israel y a través de su siervo escogido ser luz a las naciones. En el verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este verso 6 es muy claro sobre los cumplimientos de las promesas de Israel. En cuanto a la restauración final de las 12 tribus de Israel, por eso habla de levantar, que es la palabra hebrea kum, que significa exaltar, firme, reconstruir, permanecer en pie, resucitar, nacer, cumplir, confirmar, renovar, restaurar, rectificar y muchas otras. ¿Acaso no va a ser prosperado el siervo escogido en esta restauración por medio del nuevo pacto? ¿Acaso fue en vano tanto menosprecio y semejante humillación hasta la muerte? ¿Acaso no tiene Elohim el poder para cumplir lo escrito? Elohim es fiel y todopoderoso. Sin embargo, ¿por qué vemos una persistencia en negar que Yeshua está hoy restaurando las 12 tribus de Jacob y como dice este texto que Él va a proteger y guardar al remanente de Israel? El texto usa la palabra hebrea natzar, que es guardar, mantener para hacerlos volver de regreso convertidos a Elohim por medio del nuevo pacto, que son las buenas nuevas. Por esto, en Apocalipsis,
Volvemos a ver a las 12 tribus de Jacob, no solamente como primicias de pie permanentes al lado de Yeshua, pero también vemos las 12 puertas con los 12 nombres de los hijos de Israel. Y hoy la mayoría de su pueblo niega esto, y peor aún, muchos hoy niegan a Yeshua y otros no pueden comprender la voluntad del Padre, no entienden las profecías y son desviados como ovejas por los montes que no tienen pastor. Dice el texto que Elohim entregó también a Yeshua por luz a las naciones para que sea él la salvación, que en hebreo es el mismo nombre Yeshua. Y es más increíble los que aún leyendo esto no aceptan su nombre. Él es la salvación hasta lo postrero de la tierra, a donde su pueblo fue esparcido con la promesa de ser recogido si se convirtieren a Yod-Heh-Vah-Heh su Elohim y si obedecieren su voz. En esta ocasión, Elohim nos está hablando a través de su Hijo, Yeshua, como ya estaba profetizado que a Él debemos escuchar para no ser desarraigados para siempre y perdamos esta salvación tan grande que nos ha regalado nuestro Elohim. Leemos Hebreos 1 del 1 al 4. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen viva misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ya estaba profetizado lo que iba a suceder a Israel en los postreros tiempos y que Elohim los iba a esparcir para luego recogerlos de los postreros de la tierra, circuncidar su corazón, escribiendo su ley en su mente y corazón para hacerle bien y darle la herencia prometida. Todo esto está escrito y por darle un ejemplo podemos leer Deuteronomio 30, ya que nuestro Elohim todo lo deja escrito para que cuando se cumpla reconozcamos que Él es Elohim nuestro todopoderoso, que conoce todo de antemano y que es fiel y digno de temer y de confiar. Es importante siempre analizar a profundidad Deuteronomio 30 del 1 al 7. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim, y te convirtieres a Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yod-Heh-Vah-Heh hará volver a tus cautivos y tendrá compasión de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim, y de allí te tomará y te hará volver Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres.
Y circuncidará Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim, tu corazón de tu descendencia, para que ames a Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Todas las promesas son para que seamos obedientes a Yeshua, porque así dijo el Abba, el Padre amado. Este es mi Hijo amado, en el que me deleito. A él escuchad. La salvación está abierta a todo el que cree y obedece. Elohim no hace acepción de personas, pero lamentablemente no es de todos la fe. Sin embargo, Elohim ama a su creación y por eso debemos amar aún a nuestros enemigos. Tristemente, no todo se salvará. El mundo ama las tinieblas y rechaza la luz. También como siervos somos llamados a hacer luz a las naciones, la luz de Yeshua en nosotros para que le resplandezca a los que están en tinieblas. El verso 7 dice, así ha dicho Yod-Heh-Vah-Heh, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Yod-Heh-Vah-Heh, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. El contexto principal de los versos anteriores es el siervo escogido, el Salvador enviado para restaurar y levantar las tribus de Israel y ser luz a todas las naciones. Entonces, en este verso habla el Padre a Yeshua, que es el menospreciado, abominado, burlado por los gobernantes tiranos y por su pueblo, y le dice que fue él quien lo escogió y envió, y que al final de todo los reyes verán y se levantarán príncipes y adorarán. Esto está profetizado de que las naciones subirán a Jerusalén, que serán traídas las riquezas de ella. Dice Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Israel subirán de año en año para adorar al Rey, a Yod-Heh-Vah-Heh de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos. En Apocalipsis 21:24, y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Y de igual manera todo el que le sirve con amor y entrega a Elohim será menospreciado, pero la victoria por la voluntad del Padre se cumplirá porque Él es fiel y su palabra es verdad y firmeza. Somos también siervos escogidos con promesas firmes. A Yeshua lo despreciaron, a nosotros también. Verso 8. Así dijo Yod-Heh-Vah-Heh, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Al leer este verso, me maravillo de la claridad de su palabra y cuántas cosas podemos aprender o entender de un solo verso. El tiempo aceptable en el hebreo es ratzón, tiempo de su buena voluntad, y dice que en ese tiempo el Padre respondería al siervo amado escogido, y el Padre es que hace todo a través de su Hijo. Y aquí no solo que su mano poderosa está con Yeshua en su misión, pero aclara aquí que Yeshua es el pacto al pueblo. Y esto lo explicamos en el tema 3 de este libro. Me llama la atención cómo describe que Él
es quien va a restaurar la tierra asolada. La palabra usada aquí para restaurar la tierra es el hebreo kum, que significa acondicionar, cambiar, enderezar, ordenar, reconstruir, renovar, confirmar, entre otras palabras que claramente nos indica que Él va a renovar todo, y claro que hay multitud de profecías sobre esto. Y dice en el texto hebreo que Él va a repartir esas heredades asoladas por el enemigo que hoy la destruye, las arruina, que está como desierto, y con lo que se viene al mundo, la tierra quedará en desolación, arruinada por los moradores de la tierra. En Apocalipsis 11:18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El Salmo 75:2-3: al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Los justos van a heredar la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El impío no va a prevalecer. En Proverbios 2:22: pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Entonces escrito está: y Yeshua, el siervo escogido, cumplirá la voluntad del Abba. El verso 9: para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. En este verso, Yeshua es quien le dice a los presos o a los cautivos aprisionados a la esclavitud de las tinieblas que salgan a la libertad, a la luz admirable, salir de Babilonia, del error, de la apostasía, del miedo. La verdad nos hace libre. Su pueblo está cautivo al dominio de las tinieblas, y la luz de su verdad les da la verdadera libertad. La religión esclaviza y por esto llama a salir de la oscuridad. Yeshua es la luz, el resplandor del eterno soberano Padre. Cuando su pueblo sale del error, de la iniquidad, los caminos torcidos y contaminados de Babilonia, escoge entonces el camino perfecto y recto de la Torá, que es la ley. El nuevo pacto entonces es alimentado y saciado por el buen pastor, el siervo escogido que nos guía a toda la verdad. Yeshua es el camino al Padre, a la vida eterna. El mundo hoy está en tinieblas, y por esto se viene el tiempo de la gran tribulación, donde Yeshua buscará sus ovejas porque andan errantes por falta de pastor. En Ezequiel 34 dice que sus ovejas son presas de toda la fiera del campo y están dispersas y perdidas, pero dice que en el día de nublado, de tinieblas, Él las va a reconocer y venir a buscar, y Él mismo las sacará de los pueblos y las traerá a los montes de Israel para apacentarlas. Él traerá juicio entre las ovejas, y dice el verso 23 que va a levantar a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David. Aquí se repite a la raíz de David, Yeshua. El verso 24 dice: y yo les seré por Elohim. El verso 25 dice: estableceré con ellos pacto de Shalom, y dice que les dará bendición, que haría descender lluvia en su tiempo, lluvia de bendición será. La tierra dará su fruto, no será más despojo de las naciones, ni las fieras las devorarán. Y termina Ezequiel 34 diciendo que su pueblo sabrá que Yod-Hei-Vah-Hei, su Elohim, está con ellos, y que ellos son su pueblo, la casa de Israel. Dice el verso 31: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres
sois, y yo vuestro Elohim, dice Yod-Hei-Vah-Hei, el Adón. El verso 10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tienen de ellos, porque el que se compadece de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de agua. En este verso vemos que en la gran tribulación su pueblo tendrá hambre y sed, serán perseguidos, pero aunque hay situaciones difíciles que se presentan de carencia y necesidad material, pero aquí está hablando de hambre y sed de la verdad, que es la palabra de Elohim. Amos 8:11. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yod-Hei-Vah-Hei. El siervo escogido es la palabra. Él es el verbo de Elohim. Él es la verdad, pero hoy lo rechazan abiertamente o bajo engaño doctrinal. Yeshua es la roca, es la fuente de agua que fluye gratuitamente a todo el que cree y obedece. En Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yeshua dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y aquí hablaba del Espíritu Santo que recibirán los que creyesen en él. Entonces en Apocalipsis capítulo 7, verso del 9-17, vemos el cumplimiento maravilloso de una multitud tan grande, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y dice que estaban en la misma presencia del trono, en presencia del Cordero, que es Yeshua, con vestiduras blancas, y dice que todos ellos salieron limpios por la sangre del Cordero de la gran tribulación. En esa gran prueba y aflicción lavarán y emblanquecieron, dice, sus ropas manchadas por el nuevo pacto, que es la sangre del Cordero, que quita el pecado del mundo. La palabra, el verbo de Elohim, Yeshua HaMashiach, quien es el siervo escogido de Elohim, cumplirá todo a la perfección, ya que Él es la roca de salvación cuya obra es perfecta. Él va a terminar lo que comenzó con cada uno de nosotros. Y termina el verso 16 y 17 con ese mismo verso de Isaías 49:10, y dice así: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En Isaías 30:19 dice: ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que es piadoso se apiadará de ti al oír la voz de tu clamor. Él te responderá. El verso 11: y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Aquí en este verso nos habla de hacer regresar su pueblo por caminos allanados sin obstáculos. Es una promesa de preparar un camino claro, alto y visible, una vía segura, firme y recta, el camino de la redención. Veamos algunos versos. Isaías 44, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Isaías 57:14, allanad, allanad, abrid camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y el verso 10 dice:
Y los redimidos de Yod-Heh-Vah-Heh volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Verso 12 de Isaías 49. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. De la misma manera que castigó Elohim a Israel, esparciendo a su pueblo a los 4 extremos más lejanos de la tierra, Elohim, en su buena voluntad, ya en sus propósitos, tenía el rescatarlos en sus manos. En Deuteronomio 30 le dice a su pueblo hoy que si se convierten a su Elohim y obedecen su voz conforme a sus mandamientos, que Él los va a proteger, recoger y tendrá compasión en donde quiera que ellos estén. Y dice el verso 4 y 6, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim, y de allá te tomará y te hará volver Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yod-Heh-Vah-Heh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En Mateo 8:11, Yeshua dijo, yo les digo que muchos vendrán del occidente, del oriente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Su pueblo, la casa de Israel, está esparcida por los 4 extremos de la tierra. Yeshua es nuestro Redentor y vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas son las ovejas que están lejos y se unirán al rebaño de Judá, que son los que están cerca y serán un solo rebaño y un solo rey. Yeshua es el Rey de Reyes. El verso 13, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Yod-Heh-Vah-Heh ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá compasión. Así como cielos y tierra son llamados en Deuteronomio 32 como testigo de los juicios para los hijos de Israel, ellos también son testigos y parte de la redención que traerá mucho gozo y alegría. Cuando su pueblo afligido alcance esa compasión de su Elohim, que aunque los tuvo que disciplinar, pero su amor fiel es eterno, y por esto en Isaías 63:13 Elohim dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Nos alegraremos y saltaremos de alegría, al punto que parecerá un sueño hecho realidad. Por eso vemos muchas profecías que nos hablan que después del llanto viene esta gran alegría y que le alabaremos en gratitud y gozo para siempre. Siempre repito que la historia final de Israel es de victoria y felicidad. El verso 14. Pero si Sión dijo, me dejó Yod-Heh-Vah-Heh y el Adón se olvidó de mí. Elohim, por la rebelión de su pueblo, Yeshua es nuestro Redentor y vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas son las ovejas que están lejos y que se unirán al rebaño de Judá, que son los que están cerca, y serán un solo rebaño y un solo rey. Yeshua es el Rey de Reyes. Verso 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir
en alabanzas, oh montes, porque Yod-Heh-Vah-Heh ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá compasión. Así como los cielos y la tierra son llamados en Deuteronomio 32 como testigos de los juicios para los hijos de Israel, ellos también son testigos y parte de la redención que traerá mucho gozo y alegría. Cuando su pueblo afligido alcance esa compasión de su Elohim, que aunque los tuvo que disciplinar, pero su amor fiel es eterno, y por esto en Isaías 63:13 Elohim dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Nos alegraremos y saltaremos de alegría, al punto que parecerá un sueño hecho realidad. Por eso vemos muchas profecías que nos hablan que después del llanto viene esta gran alegría, y que le alabaremos en gratitud y gozo para siempre. Siempre repito que la historia final de Israel es de victoria y felicidad. El verso 14. Pero Sión dijo: me dejó Yod-Heh-Vah-Heh y el Adón se olvidó de mí. Elohim, por la rebelión de su pueblo, por el menosprecio al nuevo pacto, a Yeshua, por transgredir su palabra, él dijo que esconderá su rostro para hacer que su pueblo reflexione en su angustia y se conviertan a su Elohim. En Isaías 54:7, Elohim dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes compasiones. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con fidelidad eterna tendré compasión de ti, dijo Yod-Heh-Vah-Heh, tu Redentor. Entonces Elohim envía a Yeshua para rescatar la casa de Israel porque la ama y constantemente piensa en ella. Veamos otro texto entendiendo que la casa de Israel también se le llama Efraín. En Jeremías 31, donde profetiza el nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, dice en el verso 20: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él compasión, declara Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces, como vemos en estos textos, Elohim no olvida a los que ama, y ahora lo confirma en los próximos versos 15 y 16. Verso 15 y 16 de Isaías 49. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide de ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. En estos versos confirma que es imposible que Él se olvide de su pueblo Israel para tener compasión en su aflicción y darle vida eterna, ya que la llama con Él impresa, ya que la lleva con Él impresa en su propia carne. Es parte del corazón de Elohim y si está grabado no será olvidado ni borrado jamás. El mencionar los muros, lo que quiere decir es que Él vela con cuidado para proteger a su pueblo, así como un buen soldado está vigilando en los muros que no venga enemigo a destruir. Yeshua fue marcado en sus manos por amor a los hijos de Israel, cuando fue perforado, herido por amor, dejando en sus manos una cicatriz del pacto eterno de amor del sacrificio redentor, lo cual es una señal para todos. En Zacarías 13:6 le pregunta: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. El verso 17: tus edificadores vendrán aprisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. En el verso 8 leímos que el siervo escogido Yeshua es dado a Israel por pacto para que él restaure la tierra y
reparta la heredad de esas tierras asoladas. Elohim deja muy claro que las profecías por todas las escrituras que no solamente va a restaurar las tribus de Israel para reinar sobre ellas, sino que confirma una y otra vez que es desde Jerusalén que va a reinar. En Zacarías 1:17 dice, así dice Yod-Heh-Vah-Heh de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Yod-Heh-Vah-Heh a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. En Jeremías 31:4, aún te edificaré y serás reedificada, oh Virgen de Israel, todavía en alegres danzas serás. De la misma manera que Yeshua va a levantar, edificar, también echará fuera a los destructores de toda la tierra, tanto los que destruyen espiritualmente a su pueblo como también los que lo hacen literalmente. Y ahora en los próximos versos le habla a Jerusalén no solo como una ciudad escogida para ser cabeza de naciones a donde subirán a adorar al rey, sino también como la madre que dio a luz a los hijos de Israel. Verso 18. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Yod-Heh-Vah-Heh, que todos como de vestidura de honra serán vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Jerusalén será hermoseada con un pueblo santo. Los hijos de Sión o las hijas de Jerusalén que alegrarán la ciudad es vestirlas de santidad, de belleza, honra, gozo cuando Yeshua restaure todas las cosas. Podemos ver unos ejemplos. En Isaías 54 le llama a Jerusalén estéril que no daba a luz, pero le dice, canta y regocíjate, que son tantos tus hijos que vienen que tendrás que hacerle espacio y vas a expandir tu territorio. Y le dice que su descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. También en el verso 12 dice que sus ventanas, puertas y murallas van a embellecer las piedras preciosas, que su pacto de paz, Shalom, con ella no se quebrantará, que sus hijos serán enseñados por Yod-Heh-Vah-Heh y muchas otras hermosas promesas más. Ciertamente los planes de bien de Elohim para nosotros son maravillosos, planes de bien para darnos ese final feliz. En Apocalipsis 21:2 dice, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este verso muestra una alegoría de la belleza de esta ciudad descrita en algunos versos de ese mismo capítulo. En Ezequiel 16, una vez más le habla a Jerusalén como una madre que se corrompió y que sus hijos también, pero le dice que la llevará a juicio para limpiarla de tantas abominaciones y que sus dos casas, sus hijos volverán. Le llama a las dos hermanas, Sodoma y Samaria, con sus hijas, y le dice que volverán a su primer estado y que lo hará por su pacto eterno fiel que hizo. El verso 19, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Este verso confirma lo mismo del verso 17, pero deja claro que la tierra sufrirá devastación, ruina, a causa de esos destruidores que Elohim va a desarraigar y borrar para siempre. Elohim no hizo la tierra para que la destruyan. Por eso Él la va a firmar. Y este verso nos habla de la gran multitud de moradores que formarán parte del reino y que confirman la multitud numerosa que no se puede contar de aquellos que lavarán sus ropas en la gran tribulación de Apocalipsis 7.
en la sangre del Cordero, que nos habla del nuevo pacto, la Torá, ley, en la mente y corazón, que es Yeshua, el siervo amado escogido en nosotros. Ya no vivo yo, Mashiach, Cristo, vive en mí. Y claro, la ley es para obedecerla en amor a nuestro Rey. El verso 20. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. En estos versos, los hijos de la orfandad de Israel se refiere a aquellos que perdieron la identidad y conexión como los hijos de Jacob. Porque al ser llevados al exilio, también olvidaron sus padres y por tanto las promesas. Por eso en Malaquías 4, versos 5 y 6 nos habla de la misión profética de Elías antes de que llegue el día de Yod-Heh-Vah-Heh, grande y terrible, donde él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que Elohim venga y hiera la tierra con maldición. Un ejemplo vemos en Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca, ni nos reconozca Israel, Jacob. Tú, Adón, eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Salmo 27:10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Abba nos recogerá. Elohim es padre de huérfanos y a Efraín se le llama un huérfano que alcanzará la compasión, la fidelidad del pacto de amor eterno por Israel. Esto lo leemos en Oseas 14, dice verso 3, no nos librará el asirio, nos montaremos en caballos, vive en mí. Y claro, la ley es para obedecerla en amor a nuestro Rey. El verso 20, aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate, para que yo more. En este verso, los hijos de la orfandad de Israel se refieren a aquellos que perdieron la identidad y conexión como los hijos de Jacob, porque al ser llevados al exilio, también olvidaron sus padres y por tanto las promesas. Pero en Malaquías 4 versos 5 y 6 nos habla de la misión profética de Elías antes de que llegue el día de Yod-Heh-Vah-Heh, grande y terrible, donde él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que Elohim venga y hiera la tierra con maldición. Un ejemplo vemos en Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conozca, ni nos reconozca Israel, Jacob. Tú, Adón, eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. El Salmo 27:10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Abba nos recogerá. Elohim es padre de huérfanos y a Efraín se le llama un huérfano que alcanzará la compasión, la fidelidad del pacto de amor eterno por Israel. Esto lo leemos en Oseas capítulo 14, dice el verso 3. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará compasión. Hoy Él nos está restaurando a las tribus de nuestros padres para reconciliarnos y volvernos a nuestro Elohim, entendiendo nuestra identidad y herencia como hijos de Israel, donde Elohim nos reunirá con los padres Abraham, Isaac y Jacob en Jerusalén. Somos hoy parte de esa descendencia prometida, pero a muchos se les hace difícil entender o creer con mansedumbre lo escrito profetizado, que es la palabra fiel. Y esto se debe a tantas generaciones de religiones que nos han enseñado mentiras. Seguimos siendo un pueblo rebelde, de dura cerviz, que no le cree a Elohim.
Si hoy no creemos en esta palabra, entonces ¿a quién le vamos a creer? ¿A doctrinas y religiones de hombres? Tenemos que salir de toda esta confusión donde el enemigo nos ha mantenido engañados por tanto tiempo y ayudar a otros a discernir la verdad. No es tan complicado. Es sencillo, tan simple como rendirnos como niños al Maestro Yeshua para que nos enseñe, porque sus lluvias de bendiciones y su revelación es para nosotros hoy, para que seamos obedientes y recibamos la bendición de las promesas fieles de nuestro Elohim, que tiene planes buenos para nosotros. Verso 21. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? En este texto hay varios puntos para examinar, varias preguntas que responder. Aquí la madre de las naciones de Israel también se le llama Jerusalén o Sión. Y en un momento de asombro, su corazón puede discernir que son sus hijos y que son muchos, pero aunque en su corazón ella lo entiende, la pregunta es, ¿de dónde salieron tantos hijos y quién los engendró y los crió? Porque yo estaba sola, peregrina y desterrada. O sea, no había posibilidad de tener hijos y mucho menos sería posible ver esta gran multitud. ¿Quién los engendró? En Isaías 66:9 dice, ¿yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Yod-Heh-Vah-Heh, ¿yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Elohim. De asombro, su corazón puede discernir que son sus hijos y que son muchos, pero aunque en su corazón ella lo entiende, la pregunta es, ¿de dónde salieron tantos hijos y quién los engendró y los crió? Porque yo estaba sola, peregrina y desterrada, o sea, no había posibilidad de tener hijos y mucho menos sería posible ver esta gran multitud. ¿Quién los engendró? En Isaías 66:9 dice, ¿yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Yod-Heh-Vah-Heh, yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Elohim. Entonces, los hijos nacerán y hablamos espiritualmente nacer de nuevo. La promesa desde el principio es la multiplicación de los hijos. Abraham, padre de las naciones. El significado del nombre de Efraín es fructífero. Y la bendición de Génesis 48:19 es que Efraín, el hijo de José, a quien se le da la bendición de la primogenitura, se le profetiza que su descendencia formará multitud de naciones. Entonces Yeshua, el siervo escogido de Abba, es quien los hace nacer, los cría, los guía por el camino de la redención. Por eso en Apocalipsis hay una pregunta similar en el capítulo 7 del 13 al 14. Cuando Juan en el verso 9 miró esta gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, él pregunta, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ellos salieron de la gran tribulación y allí fue que nacieron del agua y del espíritu y lavaron sus ropas en la sangre del cordero. También se cumple aquí la promesa de los padres Abraham, Isaac y Jacob, de esa descendencia de multitud de naciones como la arena del mar o las estrellas en multitud que no se pueden contar, y que en la simiente Yeshua, el siervo escogido, sería bendita todas las naciones de la tierra. Qué maravilloso es nuestro Elohim, aleluya. El verso 22, así dijo Yod-Heh-Vah-Heh el Adón, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones, a los pueblos levantaré mi bandera y traeré en brazo a tus hijos, y tus hijos serán traídos en hombros. Yeshua es la mano poderosa del Padre.
Tender la mano es un acto de orden, señal o intervención divina. Las naciones, por su parte, por su poder, entregan a sus hijos que están esparcidos. La bandera es una señal, en este caso, de reunión, la dirección y también de victoria. En Isaías 11:10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Yeshua, la cual estará puesta por estandarte o bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. El verso 12 dice: y levantará bandera a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Luego expresa que su pueblo es traído amorosamente, así como una madre trae en brazos o un padre lo pone sobre su hombro. Ya no hay más humillación entre las naciones, sino que las naciones reconocen que son linaje bendito de Elohim y ahora son tratados con respeto y honra. Verso 23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamentarán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Yod-Hei-Vah-Hei, que no se avergonzarán los que esperan en mí. En este verso sigue mostrando que Elohim exalta a su pueblo que hoy se humilla y que sufre desprecio, injusticias, burlas entre las naciones donde están. Dice su palabra que a su tiempo Elohim exaltará a sus hijos, que hoy por serles fiel reciben tanta deshonra y humillación. Recuerda que el trabajo que haces para Él no es en vano. Será una restauración gloriosa, una inversión de jerarquías. Ahora los poderosos servirán al pueblo de Elohim. Reyes serán tus ayos. Quiere decir que los que hoy están en autoridad arriba se volverán protectores del pueblo redimido. Ya no los oprimirán, sino que los respetarán y honrarán como un canal de bendición divina. Que las reinas sean tus nodrizas. Quiere decir que esas mujeres influyentes que de igual manera hoy son altivas y distantes, ahora serán instrumentos de consuelo y cuidado. Son como madres cuidadoras que protegen y cuidan al pueblo de Elohim con ternura. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. No se refiere a una adoración idolátrica. Un ejemplo de esto vemos en la congregación fiel de Filadelfia, en Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, lo que vemos es una profunda muestra de respeto, sumisión y arrepentimiento. Aquí las naciones reconocen que es el pueblo bendito, vindicado por el Altísimo. Los que hoy son enemigos de los hijos de Israel serán humillados y afligidos, serán levantados en alto. En el Salmo 113, 7 al 8 dice: Él levanta del polvo al afligido y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él termina diciendo: y conocerán que yo soy Yod-Hei-Vah-Hei, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Esto es poderoso. Él va a manifestar sus promesas fieles y lo que ya habló. Si permanecemos fieles, obedientes, aunque suframos opresión y humillación, sabemos que es una esperanza firme de la cual no seremos defraudados. Vale la pena humillarnos hoy, porque lo que Él va a hacer por nosotros es grande y de admiración.
y todo para la gloria de su nombre, que lo exaltará al tener piedad y perdonar a su pueblo Israel. Nada de lo que hacemos ni las lágrimas son en vano. Vale la pena esperar en él, aún en el dolor y la tribulación. El verso 14 dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? La respuesta te la da el siguiente verso y es afirmado: ¿quién puede estorbar lo que ya él ha decidido? Okay. La respuesta te la da el siguiente verso y es afirmado: ¿quién puede estorbar lo que ya él decidió? Solo sus propósitos se van a cumplir y son de bendición para Israel y las naciones que entran en el nuevo pacto. El siervo escogido levanta, establece a las tribus de Israel y a través de ella esparce la luz entre las naciones. Yeshua pagó el rescate de muy alto precio. Salmo 49 del 7 al 9. Ninguno de ellos, se refiere a los ricos y poderosos, podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Elohim por su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Solo Yeshua puede ser ese pariente cercano y pagar este alto precio por nosotros. Ahora termina este capítulo con un final feliz: la redención de Israel y la destrucción de todos nuestros enemigos por el fuerte de Jacob, que es Salvador y Redentor. El verso 25. Pero dice así Yod-Hei-Vah-Hei: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Entonces vamos a ver algunos versos que confirman estos versos de que Elohim va a rescatar todo por promesa y que él peleará la causa de su pueblo. Elohim salvará a su pueblo. Será él que reparta el botín de la victoria final que le será arrebatado al tirano del fin de los tiempos. En Isaías 51, 21, 23 dice: oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así dice Yod-Hei-Vah-Hei tu Adón y tu Elohim, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Los sedientos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Yo lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasara. En Zacarías 14 dice que viene el día de Yod-Hei-Vah-Hei, que va a pelear con las naciones, que vendrá contra Jerusalén y que sus pies se afirmarán en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Y aquí es que vendrá el verbo de Elohim, Yeshua, el siervo escogido. En Hechos capítulo 1, cuando Yeshua fue alzado al cielo y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, estaba allí dos varones con vestiduras blancas y le dijeron a los discípulos así: que este mismo Yeshua, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo, y esto ocurrirá en el monte de los olivos. Lo dice el verso 12, que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Entonces es Yeshua el que será rey sobre toda la tierra y peleará por su pueblo y recuperará todos los dominios y destruirá a todas esas naciones. Como dice el Salmo 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 89:27. Yo también lo pondré por primogénito
el más excelso de los reyes de la tierra. Él posará las plantas de su pie para siempre, tomando dominio de sus enemigos y estableciendo su reino eterno. Leamos Ezequiel 47. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. También lo vemos en otras profecías lo mismo, como Joel, Ezequiel, etc. Y dice el verso 14, y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropa de vestir en gran abundancia, o sea, el botín de la gran victoria que Yeshua traerá para establecer su reino y tomar venganza de sus enemigos. Por la espada que sale de la boca del que montaba el caballo de Apocalipsis 19. Morirán los reyes de la tierra y sus ejércitos que se reunieron para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Hay que estar muy engañados por el adversario para pensar que lo creado puede contra el creador. Pero fue así. Esta gente fue poseída por demonios. Esto lo leemos en Apocalipsis 16 del 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. ¿Y qué dice la palabra? Que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. La palabra de Elohim es la espada que sale de la boca de Yeshua. ¿Y cómo morirán? Elohim los va a trastornar. Veamos versos donde se repite lo mismo. Ellos se matan unos con otros. Su misma maldad les alcanza, caen en su misma red y en su hoyo. Por eso cada cual va a recibir su recompensa según sus obras, sean buenas o malas, porque Elohim es justo en todos sus juicios. Algunos ejemplos. Ageo 2:22. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Zacarías 14:13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Yod-Heh-Vah-Heh, y trabará cada uno de la mano de sus compañeros y levantará su mano contra la mano de su compañero. Ezequiel 38, 21, 23. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Yod-Heh-Vah-Heh el Adón. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo le litigaré contra él con pestilencia y sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido, santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yod-Heh-Vah-Heh. Y también dice en Ezequiel 39 del 7 al 10, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Yod-Heh-Vah-Heh, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Yod-Heh-Vah-Heh el Adón. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas,
dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que le roban, dice Yod-Heh-Vah-Heh el Adón. Son tantas las profecías que podemos descansar en esas promesas y que el siervo escogido se le ha dado todo juicio. Él juzga y pelea y ahora termina este capítulo tan importante de Isaías 49, confirmando la venganza jurada que podemos leer en el Cántico de los hijos de Israel en Deuteronomio 32 del 40 al 43. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de largas cabelleras del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y haré expiación por la tierra de su pueblo. Verso 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo soy Yod-Heh-Vah-Heh, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Este último texto es una forma profética de decir que el opresor será víctima de su propia violencia. El destructor se devorará a sí mismo. Es una frase muy expresiva utilizada para indicar autodestrucción total y juicio divino extremo. Y esto no es literal, sino que se devorarán a sí mismos su propia carne por su maldad y violencia. Se matarán entre ellos mismos, como vimos en los versos anteriores. En otras palabras, la opresión se volverá contra los opresores, guerra civil, caos o ruina interna. En Apocalipsis 16, versos 6 y 17, se habla de sangre como juicio, de los pueblos que derramaron la sangre de los santos, y Elohim les da a beber sangre, pues se lo merecen, y así ellos beben su propia condenación. El siervo escogido de Abba, su hijo amado, declara la vindicación final. Los que humillaron, despojaron y persiguieron al pueblo de Elohim serán juzgados con tal severidad que su violencia volverá contra ellos mismos. Y al final del verso declara que en esta culminación gloriosa de este juicio contra los opresores enemigos, todas las naciones reconocerán su poder, fidelidad al pacto con Israel y su autoridad. El sufrimiento de Israel no será en vano, su redención será tan visible y sobrenatural que el mundo sabrá que su Elohim es el único Salvador y Redentor enviado por nuestro Padre Celestial. En Isaías 30:18, por tanto, Yod-Heh-Vah-Heh esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros compasión. Porque Yod-Heh-Vah-Heh es Elohim justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Salmo 126, 1-3. Cuando Yod-Heh-Vah-Heh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yod-Heh-Vah-Heh con estos. Grandes cosas ha hecho Yod-Heh-Vah-Heh con nosotros. Estaremos alegres. En Apocalipsis 22, 11, 14, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Aleph y la Tav, el principio y el fin, el primero y el último.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Conclusión. Mi siervo escogido es el Hijo prometido, la simiente santa, la roca preciosa y escogida de Elohim, el Verbo que ejecuta la voluntad buena del Padre para los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, las promesas eternas. Yeshua es su nombre, el que viene en nombre del Padre, es decir, su poder, autoridad, fama. Él es la palabra, Él es la Torá, la ley misma viva y manifiesta. Su palabra es clara y habla de Él en cada una de ellas. El mandamiento es que a Él debemos escuchar. Él es el camino al Padre, la vida eterna. Voy a concluir con algunos versos para meditar. Su palabra revela que tiene poder para transformarnos. Salmos 2, 6, 9. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Yod-Heh-Vah-Heh me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Proverbios 30, del 4 al 5. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Toda palabra de Elohim es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Salmo 89, 26, 29. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Elohim, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi fidelidad, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Elohim te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, mostrándote su favor siempre. En el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén.